Ayer martes se desarrolló en Viña del Mar un encuentro denominado Generación Z, cómo educar a nuestros hijos, encuentro que pretende reflexionar respecto de cómo los padres deben adaptarse a los hábitos sociales de sus hijos, que en la actualidad están íntimamente ligados a las redes sociales, los medios virtuales, donde crece la preocupación respecto de si estas herramientas van o no a perjudicar las habilidades necesarias para desarrollar, por ejemplo, interacciones sociales reales. Pero este tema no solo atañe a los padres, también a los docentes a la hora de enseñar. Por eso hablamos de este encuentro haciendo una primera consulta. ¿Cómo se define esta generación Z? Y se lo vamos a preguntar a Rodolfo Hidalgo, quien es director de contenido Santillana, editorial organizadora de estos encuentros. Además, Rodolfo es profesor. Así es que bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, buenas tardes. La pregunta entonces, frente a la definición de esta generación Z, se le ha puesto Z, Y, varios nombres. Hay varios. Son distintas. Pero para referirse a un mismo fenómeno que tal vez tú nos puedes explicar mejor o ayudar a entender o reforzar dentro de todas las veces que hemos abordado este tema aquí en GPS. Pero con todo gusto, porque además tú lo decías muy bien. Es una temática que es bastante transversal, no solo afecta a los padres, yo lo soy, tengo 3 hijos y uno de ellos está en esa categoría. Ya. ¿De qué edad? Tiene 19. Ya. Y me hace notar que de esta categoría o de esta clasificación Z todos los días. Porque le entiendes poco, Es que sientes que están hablando en dos frecuencias distintas. Un poco yo creo que no solo a mí, nos pasa a todos los que tenemos 50 y que estamos en la categoría X, ¿no? La verdad es que la definición de estos jóvenes tiene que ver con lo que ellos vivan. Ellos son de una naturaleza absolutamente digital, multitarea, no lineales, prefieren lo gráfico a lo textual. Nosotros fuimos educados y aprendimos en la escuela leyendo textos, ¿no? Santillana, yo me imagino que te tocó usar Pero alguno de claro, nosotros. Quiero saber de la historia de Santillana, así me te lo voy a preguntar después. Pero de todas maneras. Y sin embargo ellos no, ellos son absolutamente multitasking, ¿no? Están todo el día conectados y yo creo que pasan bastantes horas en el colegio y sintiéndose un poco a contrapelo en esto. Entonces, por eso nos preocupaba generar este seminario donde pudiéramos ser puentes entre los estudiantes y sus necesidades y su ecosistema real, ¿no? Y lo que pasa en la escuela. Sí, dime, por favor. Yo no tengo hijos, así es que vas a entender por eso la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero hoy día todavía los estudiantes usan textos escolares, para nosotros eran fundamental. Sí. No solo eran fundamental, eran caros también. Y por lo tanto había que guardarlo para las generaciones posteriores. Es decir, yo heredé los de mi hermano y así sucesivamente pasaba con todos los compañeros de la clase. Correcto. ¿Son hoy día importantes los textos? Sí. ¿Se entrega un listado de textos al inicio de año, igual como sucedía cuando yo estaba en el colegio? Mira, te agradezco la pregunta porque suele pensarse que el texto escolar no es tecnología, también lo es. Ya. Lo que pasa es que es de otra categoría, Claro. Es más análoga, pero también es tecnología, también tiene investigación detrás para potenciar los aprendizajes. Y efectivamente en mi época los libros también se le daban y nosotros estamos disponibles para eso también. Lo que sucede es que muchas veces el aprendizaje exige que el alumno haga, cree, escriba, produzca un texto, resuelva un ejercicio. Eso implica alterar el contenido de la página de blanco con su propio registro. Rellena el casillero. Y además que estos mismos textos se han ido actualizando. A ver si podemos conversar sobre eso, Rodolfo. Me imagino que ha sido un desafío no solo para Santillana, sino también para otras editoriales, el producir textos cada vez más atractivos, que casi se asemejen a este mundo digital que ellos manejan con sus dedos o con el mouse. Mira, sí, es muy cierto eso, porque de hecho un tema que siempre me cuestionaba mi jefe, el primer director editorial de Santillana, que me contrató a mí, hace varios años, ya 15 años, me decía, Rodolfo, ¿por qué nos deparamos lo mismo haciendo los textos escolares, mucho tiempo, muchos meses, si en rigor hay tanta tecnología ahora? Pero lo que sucede es que los textos de hoy son muy distintos a los de antes. Tienen componentes digitales, tienen nexos directos a sitios web de Santillana, tienen espacios de actividades interactivas con feedback inmediato. Entonces el texto no es en nada lo que tú y yo a lo mejor nos tocó usar. ¿Y son textos con harta utilización de material gráfico? Porque yo estaba mucho de menos eso en los textos. O sea, uno esperaba que apareciera la fotografía luego. Tienes toda la razón. Era un ladrillazo, pero insufrible, ¿no? Sí. Pero claro, de hecho nosotros en nuestro historial así de Biblioteca Santillana vemos la evolución de los textos. Y por eso que incluso hemos cambiado el nombre de mi cargo. Ya no soy director editorial, soy director de contenido, porque lo que nos motiva es generar espacios de aprendizaje para los niños donde el contenido sea representado de otras maneras y de otros medios. Sí, pero ahí viste en una clave. Finalmente lo que hablamos es de contenido. Ese contenido que tiene que ser igual probablemente al que yo aprendí, al que están aprendiendo actuales generaciones, o al menos en algunas materias que son uniformes para todos. Y ahí está la potencia de... Sí, darle forma a ese contenido, una forma distinta, pero ese contenido sigue siendo el mismo y esa materia hay que conocerla igual. Sí. Bueno, diste un tema sensible, ¿no? Porque definitivamente el currículum lo define el Ministerio de Educación. No las editoriales, Santillana, la que sea, tiene que instalarlo, ¿no? Ponerlo en escena, como decimos nosotros. Pero en rigor, efectivamente todavía hay temas que se enseñan que tú y yo aprendimos y nuestros padres también.
y quizás es el momento de revisarlo, ¿no? Porque esta acumulación de contenidos, de saberes, no hay tiempo que alcance para entregarlo. Pero en esa lógica podemos resolverlo a través de lo digital. Mira, el texto tiene límite, tiene una cantidad de páginas donde no te cabe más información. Los editores, los que trabajamos en esto, sufrimos cuando tenemos que explicar un proceso biológico o de lenguaje o de historia muy complejo en un espacio físico delimitado. La web no, lo digital no. No tiene límite, no tiene restricción en ese sentido. Tú puedes generar un vínculo, una animación, un audio, un video y extender la frontera de esa información. María José, nuestra productora, acota algo que resulta súper interesante porque en el Internet encuentras demasiada información. O sea, es verdad que está todo, pero también puedes marearte. Sí. Porque si un chico está buscando, por ejemplo, alguna tarea en Google y pone esa tarea, no sé, no tengo idea, de a ver, Primera Guerra Mundial, enter. La cantidad de resultados es impresionante. Sin embargo, un texto que te lo explica, que te lo resume, puede ser de repente una mejor herramienta para llegar a eso. Mira, no sabes cómo valoro esa pregunta, porque suele suceder que la gente cree que googlear es la solución. Uno va al doctor, yo tengo un hermano médico, entonces me dice que los pacientes, él le receta algo y ya están googleando. Sí. Ya están googleando la información. Pero doctor mira, Google. Claro, efectivamente, y profesor Google también. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo encontrar una información, la Primera Guerra Mundial, como dices tú, pero la puedo encontrar en inglés, la puedo encontrar en otro idioma, en un nivel de lenguaje que no es pertinente al destinatario. Puede ser un chico de 8 años o uno de 15, y la información es la misma para ambos receptores de esa información. El texto y la propuesta de contenido, más que el texto, la propuesta de contenido santillana es llevarla en atención al manejo léxico de ese alumno, a los conocimientos, a las conductas de entrada que tiene ese alumno, a la motivación, etcétera. Y eso obviamente entre un niño de 6 años que comienza la escolaridad y uno de 18 que está saliendo de cuarto medio no puede ser el mismo nivel de información. Claro. Entonces, el objetivo que hay detrás de una organización como este encuentro, ¿cómo educar a nuestros hijos hoy? ¿Qué respuestas se entregaron? ¿Hubo algo que te sorprendiera? Porque además cuando se realizan este tipo de encuentros yo creo que el mayor aporte es que todos conversamos acerca de esto. Y de repente hay necesidades de un determinado profesor, necesidades de un determinado padre que se pueden conectar y que te permiten innovar respecto de una solución. ¿Qué les pasó en el encuentro y qué respuestas además encontraron a la pregunta? Mira, muy interesante tu consulta porque nos reforzamos. Esto Santillana tiene una propuesta ciertamente, pero hay que acudir a gente que sabe más de esto y que nos ilumine, ¿no? Y nos entregue ciertas claves. En ese sentido, la participación de Miguel Arias, que es un experto en redes sociales, y de Magdalena Claro, que es socióloga e investigadora también, le planteó a los profesores asistentes y a todos, estaba abierto el seminario, el que quiere va, así que después les doy la información donde es, pero nos abrió y generó una cosa que, por ejemplo, a mí como papá me permitió conectarme de otra manera. Por ejemplo, una de las características de los chicos de la generación Z es que ellos tienen un cambio no generacional ni etario, Sole, sino que es cultural. Por ejemplo, tú y yo estamos dialogando en este estudio muy precioso, muy lindo, por cierto. Felicitaciones por la nueva instalación. Muchas gracias. Y nosotros nos estamos conectando mirándonos a los ojos. En nuestro código cultural eso es lo correcto. Un profesor entra a la sala y saluda a sus alumnos y los alumnos no necesariamente lo van a mirar. Él va a decir buenos días, alumnos, y ellos van a estar conectados, chateando con su celular, etcétera, y no te van a mirar. Y ellos no sienten que es una falta de respeto, porque en sus códigos de interacción eso es lógico. Eso virtual, de no tener un contacto físico directo, para ellos no es faltarte el respeto, es una cultura diferente. Y eso es un tema que debemos compartir con los padres, con los profesores, porque uno siente ahí que hay un quiebre y esa generación se aleja más de mí y yo necesito acercarlo para que aprenda. Sí, claro. Y necesito también entender o saber o asegurarme que está aprendiendo. También. Que pese a que está chateando, que va a ser capaz de escribir. Que pese a que no está en una conversación visual, que va a ser capaz de razonar el día de mañana en un debate o que va a ser capaz de participar como ciudadano dentro de una comunidad. O sea, al final lo van a lograr, ¿sí? Con nosotros o sin nosotros. O sin nosotros. ¿Ah? Pero lo que sí, como tú bien señalas, debemos adaptar ciertas maneras de comunicarse que ellos tienen y que son distintas a las nuestras e insistir en un modelo que tiene muchos siglos de educar, ya comenzó con los griegos, ¿no? En esta generación no es la manera de lograr ese objetivo. Por eso que apostamos tanto por lo digital y nos reforzamos en este seminario con expertos que nos dan más luces. Perfecto, entonces hablemos del seminario, de cómo algunos pueden participar para también gatillar, ¿no?, ciertas respuestas frente a cuestionamientos que se están haciendo, sean profesores, ya te digo, padres o los mismos estudiantes. Por supuesto. Mira, el encuentro que hicimos en Viña, hubo mucha gente, estuvimos muy contentos con eso, 360, 400 personas más o menos. ¿Quiénes fueron, profesores? Normalmente van profesores porque, bueno, este es un foco Lógico. de interés. Yo creo que aquí hay que decirlo y, pucha, te agradezco que no me cortes, porque esto normalmente uno no tiene tiempo para dígalo decirlo. con confianza. Los profesores somos los rockstar de esto. Nosotros somos los llamados a instalar. Y el contenido que ofrece Santillana lo que hace, Sole, es liberarle las manos al profesor. El profesor no tiene tiempo, pero si yo te entrego una plataforma, por ejemplo, de evaluación en línea,
que te permite a ti como alumno, desde tu casa, evaluar, darte cuenta si estás aprendiendo, si no estás entendiendo ciertos contenidos, tener un monitoreo con tu profesor a nivel tutorial en esta plataforma que hemos generado. Lo que hace el profesor es tener más tiempo para atender al niño que más necesita. Sí, Rodolfo, pero bajo ese mismo esquema, ¿tú crees que un profesor hoy día se siente un rockstar? Yo veo más profesores abrumados, agobiados, con 45 alumnos, con necesidad de corregir pruebas, no alcanzar a preparar las clases, con sus propias mochilas y problemas, y también con un sueldo que es bastante regular. Es cierto, pero por lo mismo debemos levantar su rol social. Ellos, para mí, son los llamados a hacer este cambio, son los que saben de estos temas. Y si no lo saben, tienen que atreverse a lograrlo. Lo que nosotros vemos cuando instalamos proyectos digitales, porque los tenemos, ¿no?, en los colegios, es que el profesor, claro, hay una diversidad de docentes. Hay unos que son absolutamente tecnológicos, hay otros que no, pero igual se motivan y se interesan. Y con cierta incomodidad te lo plantean, buscan apoyo y se los damos. Y vemos cambios. Y cuando esto pasa a los padres también reconocen ahí un valor diferente. Sí. Sienten que la escuela se está adaptando a lo que los niños de hoy necesitan. Sin duda. Entonces, las coordenadas para que los profesores se encuentren con este momento, con este panel de discusión. El encuentro de Viña ya fue, ya terminó. Ahora nos quedan dos. Nos quedan dos, que es Temuco y otro en Santiago. El de Temuco es el 28 de octubre y el de Santiago el 4 de noviembre. Bueno, la información está toda disponible en nuestro sitio web www.santillana.cl. Ahí hay un banner, pinchan, están los lugares, los horarios de inicio, toda la información que ellos requieren. ¿Son gratuitos? Son gratuitos, efectivamente. Ya, perfecto. Entonces, ya está dicho, en Temuco el 28 de octubre, en Santiago el 4 de noviembre. En la página web pueden encontrar más información para participar en estos encuentros organizados por Santillana. No sé si lo dijiste, pero me lo dijiste a mí internamente, pero ¿cuántos años tiene Santillana? Santillana en Chile, 46 años. 46 años. ¿Y qué es lo que más recuerda a la gente de Santillana? Hay un texto que marcó hito, Ventanal, y la gente lo recuerda, o una serie de enseñanza media, la primera serie que hizo en el año 80 más o menos Santillana, que se llama Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas, Lenguaje y Literatura y Matemática, pero todavía lo piden y el libro está descatalogado hace más de 20 o 30 años. ¿Y tienen guardados ejemplares? Sí, claro. Como una especie de museo viva. De su propia memoria viva. Quería terminar con esa nota nostálgica, ¿no? Porque hay muchos que nos escuchan a esta hora tienen precisamente dime en qué año saliste cuarto medio y te mando un ejemplar de regalo ahí. Pero eso te lo voy a decir en privado. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias, Rodolfo.